comenzamos esta noche con el verso 6 de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6 a 9. Dice, así que alégrate de verdad. ¿Sabe que un creyente de mal humor es mala promoción para la iglesia? Lo voy a decir otra vez. Un creyente de mal humor es mala promoción para la iglesia. Entonces el creyente que quiere aparentar así bien espiritual no debe de estar con pucheras y así como chupelemón, pero debe de ser un creyente alegre. Y Pablo aún tenía que decir eso, porque la iglesia primitiva, la iglesia iniciando, pasó mucha persecución. Entonces había motivo de estar entristecido, de estar un poco desanimado, etc. Entonces los apóstoles continuamente estaban diciendo, alégrense, alégrense. Y nosotros, pastores, que estamos aquí hoy, debemos de siempre levantar el ánimo de la congregación y decir, alégrense, alégrense en el Señor. Entonces, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando uno está pasando por una prueba, la prueba misma demuestra que su fe es auténtica si uno puede sobrevivir la prueba. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ya en el verso 8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Ahora, Pedro lo había visto, Pedro lo conocía, pero él está hablando con nuevos creyentes que nacieron en la iglesia después de la ascensión de Jesús. Entonces ellos no conocían en quién estaban creyendo, porque Jesús ya se había ido y ellos se convirtieron y dijeron, wow, ¿quién será ese Jesús a quien estamos sirviendo? Y Pedro dijo, bueno, me da gusto poder decirles que su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. Y él dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa y indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Ahora, la primera frase, o la frase en el primer verso que leímos, dice, tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hay un concepto erróneo entre muchas personas y el concepto es que el creyente nunca se desanima. Un creyente siempre está caminando en victoria. Un creyente nunca tiene pruebas. Cuando se convierte a Cristo, uno ya vive la vida suave y loca. Pero no es cierto. Algunos creen que un creyente debe de ser un superhombre, Superman, que las pruebas son como balas que le pegan en el pecho y ahí el pecho bota las balas. Y la gente cree que un cristiano, y aún el mundo nos juzga así.
Pero yo creo que usted era creyente, pero ahora está pasando esa prueba. Entonces, ¿dónde está ese Cristo que dice que está sirviendo? Pero Pedro está animándolos y recordándoles quiénes son y lo que ellos deben de cómo deben de responder en la prueba. Porque él dice, tienen que soportar la prueba por un tiempo breve. Gracias a Dios que agregó la frase por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Diga conmigo, por un tiempo breve. ¿Alguna persona aquí está pasando una prueba? Sí, puede ser, sean honestos. Y ahora levanta la mano y dice, por un tiempo breve. Sí, estoy pasando una prueba, pero por un tiempo breve. Esa es la promesa del Señor. Y entonces Dios tiene un propósito no solamente por la prueba en nuestra vida, pero Él aún tiene un propósito por la tristeza que nos da esa prueba. Porque con tristeza y con alegría podemos observar el contraste y cuando Dios nos saca de la prueba, lo comparamos la gloria y la alabanza y la alegría con el tiempo cuando sentimos que ya no había esperanza. Dios lo usa para fortalecernos. Y varias pruebas, dice la palabra. Literalmente, la palabra varias pruebas, literalmente significa multicolor. Multicolor se usaba para describir la piel de un leopardo, las vetas de mármol de diferentes colores o aún una túnica bordada. Esa es la palabra traducido varias pruebas. Él está diciendo con esto que la prueba suya es distinta que la prueba de ella. Y la prueba de ella es distinta a la prueba de él. Entonces todos tenemos pruebas, pero son multicolores. Son de diferentes aspectos, diferentes características. Y entonces no hay que compararse el uno con el otro, porque la dimensión de la prueba de uno puede ser muy distinto a la dimensión de la prueba para otro. Para algunos, pasar por una situación no le mueve el tapete, pero para otro no solo mueve la tapete, pero mueve el piso. Y uno dice, es que no aguanto esto, porque son multicolores. Entonces la fe es probado por fuego. Y nuestra fe no es probada porque Dios no sabe cuánta o qué tipo de fe tenemos. Él no pone una prueba en nosotros porque Él es ignorante del tipo de fe que tenemos, pero se pone a prueba porque a menudo nosotros ignoramos cuánto o qué tipo de fe tenemos. A veces Dios nos tiene que recordar lo maravilloso que es Él en sacarnos de la prueba. Entonces Él dice, bueno, ellos ya están con brazos cruzados, muy tranquilos y la vida suave y todo está saliendo bien. Entonces Dios dice, yo necesito moverlos. Yo necesito hacerles o motivarlos a mirar para arriba, porque ellos ya están diciendo, mira las vidas suaves que estoy viviendo. Entonces Dios permite una prueba para despertarnos a veces. Y el propósito de Dios al probar es mostrar la calidad duradera que tiene nuestra fe. Cuando Dios nos prueba, es hacernos reconocer, wow, antes de conocer al Señor, ese hubiera sido un desastre. Pero ahora Cristo conmigo, todo lo puedo, en Él que me fortalece y podemos fortalecernos
recordando la diferencia en una prueba antes de Cristo y una prueba con Cristo. Entonces es para mostrarnos lo duradero de nuestra prueba. La fe se prueba para demostrar que es fe sincera o fe verdadera. También la fe se prueba para mostrar la fuerza de la fe. La fe se prueba para purificarla, para quemar las escorias del oro. La Biblia dice que nuestra fe es más precioso que el oro. El oro es purificado por fuego. Entonces, cuando pasamos por el fuego, nosotros, es para quitar escorias, es para quitar imperfecciones en nosotros. Un joyero que tiene oro, se pone el soplo de fuego ahí a ese oro, a veces usted va a ver brincar chispas. Y esas chispas que brincan cuando pone el fuego al oro son escorias. No es puro oro. Es algo, una imperfección. Entonces lo que brinca de nosotros cuando pasamos por la prueba, Dios nos muestra la falta de la oración. Nos muestra la falta de meternos en la palabra, la falta de dar testimonio, la falta de estar fiel en nuestra asistencia en la iglesia, la falta de dar nuestros diezmos y ofrendas, etc. Entonces, a veces la prueba es para despertarnos y mostrarnos que hay unos defectos que no deben de estar en su fe. Las pruebas y los juicios son inevitables en esta vida. Entonces Pedro escribió esa carta para animarlos a ellos, porque él sabía que ellos iban a tener grandes pruebas. Y él usa la expresión, a quienes amáis sin haberlo visto. Pedro sabía que aunque no habían visto a Jesús, ellos tenían una fe duradera, una fe fuerte. Y es más fácil cuando vivimos por vista. Cuando estamos viendo las cosas, uno se anima. Ay, mira ese dinero que me llegó, ese aumento en mi salario, esa venta que pudo hacer. Por vista somos motivados a veces, pero la fe duradera de uno debe de ser, aún en tiempo de prueba, alegrarnos. En tiempo de prueba, mirar más allá de la prueba y tomar la actitud, mi fe es oro. Y Dios está quemando las imperfecciones que hay en mi vida. Y así voy a salir victorioso. En otras palabras, hay igualdad. Pedro les estaba diciendo, ustedes aman a Jesús y no lo han visto. Y Pedro estaba diciendo, yo lo he visto. Entonces, lo que quiso decir es que hay igualdad en los creyentes que lo vio a Jesús y los que no lo vieron. Porque la fe es creer en la obra que hizo Jesucristo. No solamente verlo en la carne. Cristo para el alma creyente es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Él no cambia y Él es fuerte. La palabra traducida gozo, inexpresable, ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento y describe un gozo tan profundo que está más allá del poder de expresar con palabras. Yo siempre he tenido el concepto que la razón que nosotros hablamos en lenguas cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo es sencillamente porque es un gozo inexpresable. No tenemos vocabulario para expresar el gozo del Espíritu Santo. Y comenzamos a hablar en lenguas.
porque es más allá de mi capacidad educativa, de mi vocabulario en inglés o en español, porque cuando yo comienzo a hablar en lenguas, no es solamente inventar algunas palabras no inteligibles, pero es en verdad una expresión de adentro de mi corazón que sale alabando al Señor y ni sé lo que estoy diciendo porque es como río de agua viva que salta. Amén. Esa es la razón que hablamos en lenguas. Porque no tenemos capacidad de expresar el gozo que tenemos en el Señor. Verso 10, Pedro dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Y Pedro dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Ok, pon el cuadro. Ahí está sentado Isaías. Y Dios comienza a inspirarlo a Isaías. Y él comienza a profetizar. Y él dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre sus hombros el principado, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces Isaías estaba profetizando esto, y Isaías estaba queriendo ver de qué se trata eso. Porque él escribió esto unos 500 años antes de nacer Cristo. Él no sabía quién era Cristo, pero por la revelación. Y entonces Dios le estaba revelando esto. Y Zacarías y otros que hablaban de Jesús. Y cuando habló de los sufrimientos de Jesús como un cordero al matadero, etc., y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas son expresiones del Antiguo Testamento de los profetas, pero ellos ni sabían lo que hablaban. Pero quisieron, anhelaban. Y entonces Pedro dice, mira, los profetas querían saber y hablaban de los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría. Y verso 12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Wow, hermanos, los ángeles se pusieron en fila cuando usted dobló sus rodillas y recibió a Cristo en su corazón. Los ángeles estaban diciendo, wow, ¿qué será? ¿Cómo sentirían? Ellos observan. La Biblia dice que hay gozo en el cielo aun cuando hay un impío que se convierte al Señor. Hermanos, el libro de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Dios ha hecho para nosotros es lo mejor. Es mejor que el tiempo de los profetas. Es mejor que el tiempo de David. Es mejor lo que tenemos nosotros. El libro de Hebreos tiene una palabra clave. La palabra es mejor. Mejores promesas. Mejor pacto. Mejor revelación tenemos nosotros. Y por eso debemos de ser gozosos, con un gozo inexpresable, porque Dios reservó lo mejor para nosotros.
Entonces él estaba mostrando a los creyentes, esa no es una novedad que les estoy predicando. Pedro estaba escribiéndoles y diciendo, mira, lo que les estoy escribiendo, los profetas lo escribió y los ángeles lo están observando, pero ustedes lo están viviendo. Entonces debe de tener una fe ardiente. Pedro no buscó probar la verdad de lo que él enseñaba y acerca de la salvación y él solo mostró los acuerdos con los profetas. Más bien él buscó animar a los creyentes afligidos, demostrando qué tesoro que tenemos nosotros de ser un creyente, porque los profetas y aún los ángeles quisieran saber más de esas cosas y nosotros sí las sabemos, pero ellos no. Pastores y líderes, no hay que probar la verdad de sus enseñanzas si predica la palabra. Entonces Pedro no trató de defender lo que les dijo, él predicaba la palabra, él les dijo a ellos, mira lo que dijeron los profetas y lo que están haciendo los ángeles. Entonces cuando predicamos la palabra no tenemos que defenderla, porque la palabra es viva y se para solo, sin necesidad que usted la defienda. Declara la palabra. Ha habido tiempos en mi ministerio cuando yo no me entraba ningún mensaje, ninguna palabra para predicar a la congregación. Y me acuerdo en una ocasión yo batallaba toda la semana, ¿qué voy a predicar el domingo? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y yo hice un bosquejo, ese no cabe. Y otro bosquejo, no, ese no es. Sábado en la noche antes del culto el domingo, todavía yo no tenía nada para dar a la congregación de prédica. ¿Qué voy a inventar para mañana para dar a los hermanos? Entonces, me acuerdo ese domingo en particular, yo dije a mi hijo Tim, que era el líder de alabanza, yo dije, sigue con la alabanza, sigue. Porque yo sentado ahí en el culto todavía no tenía sermón para predicar. Entonces, cuando él comenzó y yo adorando al Señor, subí al púlpito y comencé a leer la palabra. Comencé a leer en Apocalipsis de la revelación del Señor. Y cuando comencé a leer la palabra, hubo un impacto tanto en la congregación. Y no era un sermón mío, era la pura palabra de Dios, porque la palabra se para sola. Amén. Y los profetas entendieron que estaban ministrando a la gente local, pero también estaban ministrando a gente que ellos no conocían, que era en el futuro. Entonces, esto se llama la ley de doble referencia. ¿Qué es la ley de doble referencia? Por definición, es sencillamente profetizar en el futuro a la luz del futuro cercano, el futuro lejano profetizado a la luz del futuro cercano. Por ejemplo, los profetas decían, esto va a pasar a los que confían en el Señor, como Jeremías 29:11 que el pastor usó. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Esa profecía era para los cercanos, el pueblo con quien el profeta estaba hablando. Pero por la ley de doble referencia, estaba profetizando a usted y a mí. Entonces ellos, los profetas, no lo entendieron, pero sí sabían que vendría un futuro donde esa palabra iba a ser efectivo.
Dice que cosas que los ángeles desean saber, desean mirar. Pablo aún escribió en 1 Corintios 4, verso 9, dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Pablo estaba diciendo que los ángeles nos observan. Somos guerreros en fila y tal vez sentenciados a batallar y hasta la muerte, sacrificar la vida. Pero los ángeles nos están observando. Parte del propósito eterno de Dios es mostrar su sabiduría aún a los seres angélicos. Los seres angélicos observan lo que Dios hace y dicen, wow. Y ellos, proféticamente, la Biblia dice que nosotros vamos a cantar el canto de la redención. Usted sabe que los ángeles no pueden cantarlo. Ellos tienen que retirarse y escuchar. Porque ellos no son redimidos. Son seres creados sin voluntad personal. Están al mando de Dios. Pero nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión de someternos al Señor. Y en que sometemos a Él, cuando vencemos, cuando estamos en la victoria, cuando ya estamos en la eternidad, vamos a cantar el canto de los redimidos y los ángeles tienen que retirarse un poquito y escucharnos. Y ellos, en verso 10 de Efesios capítulo 3, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios nos usa a nosotros para mostrar a los huestes celestiales, a los espíritus inmundos, a todo nivel así celestial. Dios usa la iglesia para que ellos observen la sabiduría de Dios. Porque cuando el diablo dice que estamos vencidos, él dice, no están vencidos. Mire mis hijos, mire con qué fuerza ellos están venciendo el mal. Y el diablo está derrotado, porque nosotros somos más que vencedores. Verso 11, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo, Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y vamos a observar algunas frases en este verso y en el verso 14 que dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelven atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque soy santo. Verso 17, Él dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran, no tiene favoritos.
Alguien necesita esa palabra hoy. Había tiempos en mi vida cuando yo pensaba que Dios tenía favoritos, porque a otro misionero Dios le regaló un coche y nosotros andando en un coche chueco que había sido golpeado en Guadalajara, había sido chocado y andaba en la calle como un perro a medio lado cuando lo arreglaron, porque lo mal arreglaron. Y cuando íbamos en un viaje a la frontera, ahí por Zacatecas, en esa carretera se fundió el motor y lo enterramos ahí. Y fuimos en un autobús, en un camión, hasta la frontera. Entonces yo estaba bien afligido con esa prueba. Porque yo, Señor, yo conozco otro misionero que no ha hecho tanto como yo he hecho. Y a él le dio un carro. Y en este viaje estuvimos ministrando en una iglesia en Nashville, Tennessee, en Christchurch. Y cuando yo mencionaba nada más así cuando estaba ministrando, yo mencionaba que se había fundido el motor del carro y ya estamos en coche ahí en México, porque vivimos en Guadalajara en aquel entonces. Entonces era una iglesia muy numerosa, de miles de personas. Después del servicio se me acerca un señor, por decirlo así, y las primeras palabras de él es que yo no soy de esta congregación, yo soy visita aquí hoy, es mi primera vez y escuché que se le dañó su coche. Yo tengo una van de 15 pasajeros en mi casa, si usted la quiere, que me siguen ahí a la casa y con todo y título y llave le regalo la van. Y en esta van venimos aquí a Puerto Vallarta muchas veces. Chistosamente era una van color verde que parecía la migra. Y cuando cruzamos la frontera, los policías mexicanos me saludaron. Y cuando yo pasaba en Guadalajara, en una esquina, los policías me saludaban, porque pensaba que yo era de la migra, seguro. Y mis pobres hijos, adolescentes, jóvenes, cuando pasamos cerca de los amigos de ellos, se escondieron, porque les daba vergüenza estar en eso. Bueno, ese no está en mis notas, pero no le voy a cobrar esta parte. En el verso 17, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Ese que dice, prepara su mente, en la Reina Valera dice, ciñir los lomos de su mente. En otras palabras, poner alguna restricción sobre, hay que ajustar el cinturón sobre su cerebro, porque a veces está fuera de control. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. El dominio propio viene cuando ceñimos los lomos de nuestra mente. Pero algunos mal leen ese verso y dice que nos ha dado un espíritu de poder y amor y demonio propio. No es un demonio propio, es un dominio propio. Entonces, preparen su mente. Y eso quiere decir deshacerte del pensamiento flojo o descuidado para controlar los poderes racionales, los que son de buen pensar,
y los reflexivos. A veces reaccionamos y hacemos y respondemos en un momento sin pensar, y significa controlar lo que piensas, aquellas cosas en las que decides fijarte. Acuérdese que Pablo dijo que Dios no nos dio un espíritu de temor, pero tenemos control. Hay que ceñir, hay que preparar la mente. El problema de muchos es que tiene la mente floja. Lo que será, será. No, tenemos que poner cinturón a nuestra manera de pensar. Sed sobrios. Denota una condición libre de toda forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que evita los extremos. Hay cristianos que se han vuelto al extremismo. Son radicales, fanáticos, extremistas. O sea que hacen cosas en el nombre de espiritualidad, pero se les pasó. Esa es una enseñanza para otro tiempo. Verso 13, Pedro dice, descansad vuestra esperanza plenamente en la gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Y Pedro dijo mucho acerca de la gracia del Señor. Nos saludó con gracia en el primer capítulo, verso 2. Nos habló de la gracia que vino a nosotros en Jesús, predicado por los profetas de la antigüedad. Y ahora más allá, y escribe sobre la gracia que se os traerá cuando Jesús regrese. La gracia no es solamente para el pasado, ni es para la salvación, pero es un poder de vivir constante en la fe. La gracia es el amor inmerecido de Dios. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias anteriores, como en vuestra ignorancia. En esos versos, una de las frases es, no vuelvan atrás a la vieja manera de vivir. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente del verso 14. Pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Dios dice, porque yo soy santo. Y si Él vive en nosotros, tenemos que reflejar lo que Él es en nosotros. La idea principal detrás de la santidad no es la pureza moral, sino la idea de apartamiento o ser separado del mundo. Y la santidad no es tanto algo que poseemos, sino algo que nos posea a nosotros. Esa es la santidad. Él sigue escribiendo, motivándolos para vivir una vida piadosa, ser santo. En verso 18, sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como plata o oro, de vuestra conducta sin rumbo recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que se pagó para la salvación y para sostenernos en nuestra salvación era el precio más caro que existe, la sangre de Cristo Jesús. Él, a la verdad, fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos para vosotros que por Él creéis en Dios,
el que crees en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Era un cordero sin defecto que pagó el precio. Ya voy terminando. Pedro dice en verso 22, ya que habéis purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu en el amor sincero de los hermanos, amaos unos a otros. No es solamente vertical el amor de Cristo en nosotros. No es solamente amar a Dios, pero es amar el uno al otro. Algunos creyentes que si un hermano sale por esa puerta, ese creyente sale por el otro, para no toparse, por no tener que saludar, porque no hay un amor genuino, sino un amor fingido. Bueno, tengo mucho más, pero ya se acabó mi tiempo. Y tengo varias notas más. Pero hoy Dios afirma nuestra fe por su palabra que permanece por siempre. La palabra, la promesa, la garantía, sabemos quién gana. Nosotros ganamos. Entonces, por la fe que tenemos, a pesar de sus pruebas, hay una victoria que nos espera. Entonces, hoy, yo espero que tome esas palabras y ese ánimo, como Pedro animaba a ellos y les dio motivo suficiente para seguir adelante. Iglesia, siga adelante. Pastores, sigan adelante. A pesar de las pruebas, sean fieles hasta que Cristo venga, porque sí, vamos a tener grande galardón. Vamos a tener gran gozo y grande alegría. Vamos a vencer y vamos a ser premiados, no por andar en montaña rusa, sino por ir de gloria en gloria y de perfección en perfección. Que el Señor les bendiga. Ahora pasa el pastor Linton y Susana. Adelante, hermanos.